Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Saúl López Santizo. Tengo el gusto de presentar un estudio edificante basado en el libro de Juan, capítulo número 6. El Señor le dice a sus discípulos en una necesidad que tenía la multitud: dadles vosotros de comer. Vamos a ver cómo podemos tener nosotros provisión en tiempo de necesidad. Jesús y sus discípulos habían ido a un campo desierto, parecido al que estamos aquí en este momento, solo que un poco más grande, buscando un lugar para descansar, eh, aprovechando el tiempo y apartándose de la multitud para poder descansar él y sus discípulos. Pero había una multitud que le siguió, una multitud que tenía necesidades de varias clases. Y vamos a ver aquí un milagro que está registrado en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero nos vamos a basar en este momento más en el evangelio según San Juan. Dice entonces que ellos fueron a ese lugar cerca de la ciudad que se llama Betsaida, al norte del mar de Galilea. Fueron a descansar. Era un lugar desierto, y dice Mateo 14:14 que al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Y luego dice Lucas 9:10 en adelante: cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho, y él, tomándolos consigo, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Pero cuando la gente se dio cuenta de esto, le siguió. Y Jesús, recibiéndolos, les habló del reino de Dios y sanaba a todos los que tenían necesidad de ser curados. Sabemos entonces de que apartarse para descansar es bueno. Se trabaja en una forma más efectiva, viéndolo en el caso de nosotros como trabajadores. Pero Jesús, a pesar de estar cansado, él vio la necesidad espiritual que ellos tenían, la multitud. Dice que tuvo compasión de ellos, los recibió, les habló del reino de los cielos y satisfizo sus necesidades, especialmente necesidades de salud. Él no huyó de la multitud, sino que los recibió y los atendió. Dice Marcos 6:34: al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces los vio como ovejas sin pastor. Él vio espiritualmente, tuvo una visión espiritual de la necesidad de ellos, vio una necesidad de ser pastoreados, los vio como alguien que necesitaba, una multitud que necesitaban ser guiados. Dice nuestra lectura en Juan capítulo 6 del 1 en adelante: después de esto Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, y le seguía una gran multitud, pues veía las señales que realizaba en los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces, durante la fiesta de los judíos, la Pascua, que era una de las 3 fiestas más importantes que se celebran por el pueblo de Israel, la gente acostumbraba a subir a Jerusalén. Y aquí nosotros suponemos que esa gran multitud iba a la fiesta de la Pascua. La Pascua es una fiesta donde se recuerda la salida, el éxodo del pueblo de Israel de Egipto. Sabemos que el pueblo fue librado por el Señor y luego sale al desierto, donde es sustentado por Dios
Y vamos a ver que Jesús, estando aquí en un pequeño desierto, también sustenta a esta multitud que vamos a ver aquí. Entonces, al atardecer, porque había una gran multitud que estaba escuchando a Jesús y viendo los milagros que hacía, y ya al atardecer ya había una necesidad de que ellos no habían comido y tenían que irse, y entonces los discípulos le dijeron que los despidiera para que fueran a buscar comida, y Jesús les dijo: no hay necesidad que se vayan, dadles vosotros de comer. Entonces, los discípulos estaban viendo una necesidad natural con una solución también natural, que era un poco, era normal, realista, podemos decir. Pero cuando Jesús está presente en medio de cualquier necesidad, nosotros tenemos la oportunidad de pedirle, de acudir a Él en primer término. Dice entonces Juan, nuestra lectura de Juan 6, del 5 en adelante: entonces Jesús, alzando los ojos y viendo que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe. Recordemos que Felipe es uno de los primeros discípulos y se cree que Felipe era de la ciudad de Betsaida. Él conocía esta área donde estábamos aquí estamos describiendo. Dice Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Le dice Jesús a Felipe, pero decía esto para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, pero ¿qué es esto para tantos? Entonces, Felipe, siendo realista, podemos decir, dio una solución natural, pero teniendo aún 200 denarios, que era más o menos el salario de un obrero durante un año, aún teniendo todo esto, ¿cómo hacer para ir a comprar y cómo hacer todo esto? Él tenía una forma de pensar, de organizarse en una forma natural, a pesar de que ellos habían visto milagros que había hecho Jesús, pero seguían pensando en una forma natural. Pero Andrés le presenta una solución interesante, porque había un niño que tenía dentro de su refacción que le habían dado en su casa, habían 5 panes de cebada. Los panes de cebada era el alimento de los más pobres, porque era el más barato, pero es una alimentación sana, podemos decir ahora, y 2 pececillos pequeños. Este niño entonces actuó en fe. Él ofreció su vianda, su refacción que tenía, la ofreció y dio. Sabemos nosotros de que en las manos de Jesús es diferente lo que podamos nosotros ofrecerle, aunque sea muy pequeño. Sigue diciendo nuestra lectura: Jesús dijo: haced que la gente se recueste, y había mucha hierba en aquel lugar. Así que los hombres se recostaron en número como de unos 5,000. En primer lugar, entonces, Jesús da órdenes para que haya una organización y un orden en un milagro que va a suceder. Hay una acción antes de que suceda el milagro. Un número como de unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Era una cantidad muy grande de gente. Entonces Jesús tomó los panes y, habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban acostados, y lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Entonces Jesús toma los panes
y en primer lugar da gracias. Dar gracias es muy importante con lo que nosotros tenemos. Ver lo que tenemos y dar gracias por lo que nosotros tenemos. Posiblemente la oración que hacían los judíos fue la que Jesús hizo. Te damos gracias, Dios Padre, Creador del universo, que nos das el pan de la tierra. Y luego parte los panes y parte los peces. Uno de los otros evangelios nos dice que se los da a los discípulos y los discípulos los reparten a ellos. El milagro no sucede entonces en las manos de la multitud. No aparece pan, sino que hay un trabajo que se realiza. Hay una colaboración, podemos decir, de todos los que están ahí. La multitud está recostada, los discípulos están repartiendo y Jesús, en las manos de Jesús está haciéndose el milagro. Entonces, dice que ellos comieron todo lo que quisieron y se saciaron. Aquí hay abundancia. Hay abundancia, hay multiplicación, pero no hay desperdicio. Dijo a sus discípulos, cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged todos los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes y de los peces que habían sobrado. Se cree que eran unas canastas grandes y pensamos también que si eran 12 canastas y 12 discípulos, una canasta para cada uno. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que iban a venir a llevárselo por la fuerza para hacerlo rey, se retiró al monte solo. Sabemos nosotros de que Jesús prefería la comunión de su Padre en oración que los aplausos de la gente, de la multitud. Pero vamos a ver entonces de que este milagro se produjo en las manos de Jesús y los discípulos repartieron los pedazos que él había bendecido y dado gracias. Este milagro entonces nos enseña, ya para terminar, que en cualquier necesidad debemos de acudir a Él y debemos de tener la generosidad que tuvo este niño, no importa la cantidad, lo poco, en las manos de Jesús es multiplicado y debemos de tener, como Jesús tiene, una visión espiritual, ver más allá de la necesidad natural, ver lo que el Señor está haciendo en nuestra vida espiritual. Debemos ser colaboradores de Él, siguiendo las instrucciones, obedeciendo y descansando en las promesas que Él tiene. Dice que ellos se recostaron en la hierba verde, posiblemente en la primavera de aquel día. Y esto nos recuerda lo que dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. El Señor fue entonces el anfitrión para darle de comer a muchos que tuvieron comunión entre ellos y con el Señor Jesús. El Señor quiere ser nuestro anfitrión. Dice el Salmo 23 en su última parte, tú preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor viviré por largos días. Solo en el Señor nosotros podemos descansar en nuestras necesidades y tener comunión con Él como nuestro anfitrión en cualquier necesidad o cualquier situación. Que Dios te bendiga, que esta meditación haya sido de edificación y bendición para tu vida espiritual. Te invito a escucharla otra vez, a darnos un like, a compartirla, a escuchar las anteriores y las que vienen.
Y si no te has inscrito, te invito a hacerlo haciéndole un clic a la campanita para recibir notificaciones.